quiero presentarme primeramente. Mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira en el año 2003 y he, bueno, realizado posgrado relacionado con el derecho procesal penal, el derecho penal y, por supuesto, con los derechos humanos, que es la materia que ustedes deben cursar en este periodo académico como parte del pensum curricular que ustedes deben aprobar para optar al título de abogado. Y yo siempre he dicho que resulta de gran importancia el tema de los derechos humanos, sobre todo ustedes, los futuros profesionales del derecho que van a ocupar esos espacios públicos, esos cargos públicos de importancia, de envergadura, que las decisiones que tomen pues van a tener un gran impacto dentro de la sociedad y por supuesto de salvaguardar y proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos de los individuos, de nosotros, de ustedes mismos, de su familia, de las personas que conocen y las que desconocen, por supuesto, porque las decisiones que se tomen pues causan ese impacto dentro de la sociedad. Y he dicho en estas clases y en algunos talleres que me han invitado sobre el tema de los derechos humanos que cualquier decisión que se tome ahora debe ir anclada, debe ir amalgamada, debe ir anclada allí, unida a la protección, a la garantía, a permitir el disfrute y el reconocimiento de los derechos fundamentales. Tienen libertad de intervenir en esta materia en cualquier momento de la clase. Por una cuestión técnica, pues el periodo es de 45 minutos en la clase de derechos humanos que vamos a compartir el día de hoy. Y si ustedes pueden darse cuenta, pueden estar ya atentos a las actividades que ya he subido a la plataforma de la universidad. Ayer hice unas modificaciones. La primera actividad creo que les pedí una línea de tiempo en la evolución de los derechos humanos desde los primeros inicios desde el emperador Ciro hasta la actualidad, no solamente la evolución histórica en esa línea de tiempo de los derechos humanos a nivel universal, sino por supuesto en la nación, en el territorio venezolano, pues es preciso también que ustedes pues establezcan allí cómo los derechos humanos pues han evolucionado. Aparte de eso, pues nosotros vamos probablemente a conversar la clase de hoy. Posteriormente tienen una exposición que tiene que ver con el sistema universal, el sistema interamericano y el sistema nacional de protección de los derechos humanos. Allí ustedes se van a encontrar con la Organización de las Naciones Unidas como ente de mayor envergadura o mejor dicho, que abarca más espacio a nivel de la protección y garantía y disfrute de los derechos fundamentales. Se van a encontrar con el sistema interamericano, en este caso la Organización de Estados Americanos, con el sistema interamericano, viene siendo la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y allí se van a encontrar la distinción que existe entre la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, que son tres instituciones de carácter jurídico que prestan auxilio a las instituciones en la protección de los derechos fundamentales, pero cada uno con sus competencias, con sus funciones, con su ordenamiento jurídico propio. eh, y evidentemente, pues allí ustedes van a tener que realizar una exposición sobre ese tema. Están ya los lineamientos, la fecha aún no la he establecido hoy, esta semana, más tarde la próxima semana, ya van a tener la fecha y por supuesto el material para que ustedes lo analicen. Yo, a la fecha, ya, disculpen la interrupción aquí del teléfono. Dejar esto aquí. Van a encontrarse también como tercera actividad un ensayo. En ese ensayo, un ensayo que tiene la característica de ser crítico, por supuesto, sobre el tema que se les pide investigar. Y el cuarto módulo es un examen. Ese examen creo que es el 1 de diciembre de este año. Allí el examen es algo virtual, muy sencillo, por supuesto, y tiene que ver con los temas que ustedes investigaron. Todos los temas que fueron objeto de análisis, de investigación, que se vean en clase, van a ser evaluados en ese examen. Ese examen va a estar abierto
ese 1 de diciembre, desde las 6 de la mañana hasta las 11:50 de la noche. Tomen las previsiones, muchachos, porque ese examen no se repite. A diferencia de los 3 primeros módulos, sí va a haber una semana de nivelación, a lo mejor por algún problema de salud, algún inconveniente familiar o de trabajo que no pudieron entregar su actividad. Si lo hacen con posterioridad a la fecha que se les pidió, pues, perdón, por supuesto, no va a tener la misma ponderación, o mejor dicho, el mismo criterio de evaluación como aquellos alumnos que sí presentaron su actividad en el tiempo oportuno. Entonces, allí pues tiene que tener cuidado con esa última evaluación porque puede afectarle el promedio que traen o inclusive puede tener una gran o influenciar, mejor dicho, en las notas ya definitivas y a lo mejor, pues aplace la materia. Entonces pues tiene que estar muy atento con eso. Cualquier duda que tenga sobre el desarrollo de la materia, sobre el desarrollo de las actividades, me pueden escribir al correo. Allí en la plataforma yo ya le dejé el correo mío y mi número de teléfono en el WhatsApp. Ustedes pueden escribirme, no importa el día. Bueno, por supuesto, respetando las horas, ¿no? Normales de la familia, ¿no? Pero pueden hacer consultas que yo estoy en obligación, mucho más allá de una obligación, es un compromiso y da satisfacción ayudarles a ustedes a que puedan encaminar de la mejor manera esta materia y poder cumplir a cabalidad pues, las obligaciones que se les encomiendan. Es algo que les recomiendo hacer no solamente en esta materia de derechos humanos, sino en todas las materias que ustedes estén cursando en el IESIR, en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Estén siempre atentos allí con la información que le envía el docente y si no la entienden, consúltenla, que el docente está en la obligación de responderle. Algunos alumnos utilizan mucho el correo electrónico de la universidad, en la plataforma. Yo soy más a la antigüita, me dicen por ahí. Yo a mí me gusta escribir al teléfono, al WhatsApp y, mire, profesor, por este problema no entiendo esto, y se le busca una solución allí rápido para que usted pues tenga solución a su problema. ¿Alguna pregunta conforme respecto al plan de evaluación, muchachos? ¿No? Bueno, como no hay preguntas, quiero desearles el mayor de los éxitos a ustedes en el desarrollo de esta materia y en las demás asignaturas que estén cursando. Y ya para entrar en temas sobre los derechos humanos, yo creo, consideré oportuno traer primero, antes de hablar sobre lo que son los derechos humanos, el tema de una cultura, el tema social, por supuesto, de una cultura de nuestras sociedades, hasta qué punto nuestras formas de vivir, nuestras formas de convivencia social causan un gran impacto dentro de nosotros, dentro de los seres vivos, y este impacto, por supuesto, cómo trasciende en el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la cultura como tal, Abraham Lincoln, eh, un jurista, al definir la cultura, él hablaba que es la suma de las ideas, de acciones emotivas, las emociones de los ciudadanos, las pautas de conducta, por supuesto, que se adquieren dentro de la sociedad por una instrucción o por una imitación y que se comparten en mayor o menor grado. Eso es un tema, o lo que se define como cultura. No podemos comparar, por supuesto, la cultura latinoamericana con la cultura europea. Y también yo le agrego a este concepto el tema moral, que tiene una gran incidencia en el comportamiento de nosotros los seres humanos. No es igual las sociedades latinoamericanas con las sociedades de los países árabes, por ejemplo, donde allá en las legislaciones establece unas provisiones muy importantes a la hora de los derechos de la mujer. Nosotros en Venezuela, gracias a Dios, y en la mayoría de los países, pues verdaderamente pues hay un respeto y por supuesto un reconocimiento igualitario tanto de los derechos de la mujer como el derecho de los hombres, indistintamente. Y ahorita cuando veamos la característica de los derechos humanos, una de ellas pues es la igualdad. Evidentemente esa igualdad no hace ninguna distinción desde el punto de vista de la generación, o mejor dicho, del género, perdón,
que estemos o que esté presente. Sin embargo, este tema cultural en el desarrollo de los derechos humanos, sobre todo en la actualidad, y por eso quise empezar esta materia con este tema, abordarlo, tiene que ver mucho con los no binarios. Creo que ustedes han escuchado, ha sido una noticia pública, notoria, comunicacional, el tema de los no binarios, que pretende un reconocimiento, pretende no, busca un reconocimiento y una inclusión de esta forma o esta subdivisión más bien de los géneros y un reconocimiento, una aceptación, una inclusión y adicionalmente un ordenamiento jurídico que establezca el reconocimiento a estas formas o estas subdivisiones de las generaciones. Allí encontramos, por supuesto, cuestionamientos, hay discrepancias, hay dudas al respecto de los no binarios, sobre todo con respecto a los niños y adolescentes. Recientemente leía en la noticia, en Estados Unidos se formuló un dispositivo de carácter legal que establecía allí la prohibición para los médicos de incidir desde el punto de vista científico en la alteración de la sexualidad del niño. Y creo que yo estoy conforme y comparto tal decisión, porque los adultos, evidentemente, no a capricho, sino una discreción emocional, incidan en la sexualidad de un niño o de una niña, porque él no conoce. El niño y la niña, pues verdaderamente desconoce su sexualidad, o mejor dicho, no es que la desconozca, no sabe apreciarla, no sabe reconocerla por su poca madurez biológica y mental que ya un adolescente, por supuesto, pueda tener y definir ya su futuro, definir ya el comportamiento, un hombre o mujer, independientemente si es acorde a su condición biológica, a su condición física, pero a fin de cuentas ya es una decisión un poco más eh, adecuada a su madurez mental. Entonces, el tema cultural pues, guarda un gran aspecto, o mejor dicho, guarda una gran incidencia en relación a los derechos humanos. Los derechos humanos no distinguen, no discriminan en la distinción de la raza, en la distinción del punto de vista económico, del punto de vista cultural, del punto de vista religioso y por supuesto del punto de vista de la sexualidad, del sexo. Evidentemente no puede haber una discriminación desde el punto de vista de la aplicación y garantía de los derechos fundamentales estando establecido o, digamos, eh, que se, que se discrimine la afirmación de los derechos fundamentales por tratarse de una categoría que en la actualidad pues, se ha denominado no binario. Los derechos humanos abarca esta categoría y cualquier otra. Entonces, eso quería comentarlo al inicio de clase. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Y con este tema de la cultura ciudadana, la cultura ciudadana refiere que es el respaldo moral y cultural de las obligaciones legales. Fíjate que nosotros, cuando ustedes vieron la introducción al derecho, allí pudieron establecer la distinción que existe entre un ordenamiento jurídico como tal, las normas desde el punto de vista jurídico y las normas morales. Por eso habla que la cultura ciudadana es el respaldo moral y cultural de las obligaciones legales. Eh, Sabemos nosotros que las normas morales tienen la sanción ante el incumplimiento de una norma desde el punto de vista moral, pues viene siendo, digamos, el rechazo de la sociedad a diferencia del incumplimiento de una norma de carácter jurídico, porque el incumplimiento de una norma de carácter jurídico pues lo que trae es una sanción desde el punto de vista corporal o desde el punto de vista pecuniario. Desde el punto de vista corporal, si se trata del derecho penal, el castigo físico, la privación de libertad, o desde el punto de vista pecuniario, que viene siendo las sanciones, las multas, el pago en dinero con ocasión de la infracción que se haya ocasionado. Entonces, dicho esto, establecido allí lo que es la cultura y esa cultura ciudadana, ahora debemos definir qué son los derechos humanos. Y yo quiero aquí este, escucharle a ustedes, Camila, su concepto.
quiero que, no importa si ya leíste allí lo que yo planteé en la lámina, pero quiero que usted me defina para usted qué considera como derechos humanos. Le escucho, Camila. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Para mí los derechos humanos son pues aquellos que tenemos todos, ya seamos, o sea, tenemos todas las personas en general, sin importar género, etnia, Ah, muy no bien. sé si No, por no, otro lado, excelente. Mira, fíjate, tú dices allí todos los que tenemos los seres humanos. Bueno, no hay, ahorita en la actualidad, hay, sobre todo en los últimos 20 años, se ha protegido la especie animal como tal, pero eso forma parte de los derechos humanos. Cuando protegemos nosotros el medio ambiente, por supuesto, es para darnos a nosotros calidad de vida, a nuestra generación y a las generaciones futuras. Como vamos a revisar el derecho al medio ambiente, un ambiente sano, eh, sostenible en el tiempo para nuestras generaciones, como digo, para las generaciones futuras, pues forma parte de eso. Pero usted lo define muy bien, Camila. Usted habla de los derechos humanos que le corresponden a la especie humana, nos corresponden única y exclusivamente por la existencia como tal, por ser hombre, por ser mujer, por ser parte de la humanidad. Y esos derechos humanos no deben ser considerados como un privilegio. Privilegio es, por ejemplo, estar en la clase del día de hoy, que estemos conectados, que tengamos internet, que tengamos acceso a un equipo de computación para ver esta clase. Por eso es que los derechos humanos son prerrogativas. A diferencia de los privilegios, alguien se los puede arrebatar. Un privilegio es algo que usted puede disfrutar, gozar de manera temporal, a diferencia de los derechos humanos que son perennes, no prescriben, como vamos a ver ahorita en la clasificación, o mejor dicho, en las características de los derechos humanos. Entonces, para definir qué son los derechos humanos, podemos entenderlos como aquellas prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, como decía Camila hace un momento, sin distinción alguna, nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen racial o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. De ser así, y es lo que vamos a revisar nosotros ya en el grueso de lo que son los derechos humanos, pues existen instituciones de carácter internacional como la Fiscalía Penal Internacional y la Corte Penal Internacional que persiguen los delitos de lesa humanidad que atenten contra el ejercicio de estos derechos humanos y están establecidos en el Estatuto de Roma, que fue promulgado en Roma, en Italia, en 1999 y entró en vigencia en el año 2022. Eso es la Corte Penal Internacional, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, el basamento legal de esta Corte Interamericana está en el Pacto de San José de Costa Rica y, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue publicada el 10 de diciembre de 1948. 30 artículos, pero recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos pasando por el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la familia, el derecho al ambiente. 30 artículos recoge esa, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y esa declaración, por supuesto, es reconocida como un acuerdo internacional suscrito por Venezuela y conforme al artículo 23, tome nota, al artículo 23 de la Constitución Nacional, tienen primacía de rango constitucional frente a la aplicación de los ordenamientos jurídicos venezolanos. Entonces, eso es lo que se conoce como los derechos humanos, pero los derechos humanos, como lo conocemos actualmente, tiene su origen principalmente luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas nace como la Sociedad de Naciones luego de la Primera Guerra Mundial, a finales de 1918 y 1919, entendieron las necesidades de regular que exista un ordenamiento jurídico de carácter internacional obligatorio para todos los estados y para todas las personas que den protección y salvaguarda de nuestros derechos fundamentales, el derecho a un debido proceso, el derecho a ser enjuiciado ante un tribunal que corresponde. Lo que hablábamos ahorita de esos 30 derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, bueno, eso llevó
a que posteriormente y luego de la Segunda Guerra Mundial, en la comunidad internacional y global, necesitamos verdaderamente un compendio jurídico, un ordenamiento jurídico de carácter internacional que nos defina, que nos muestre, que precise cuáles son nuestras garantías y cómo gozarlas, cómo disfrutar de esas garantías. Y el Estado, por supuesto, estar en la obligación de salvaguardar y proteger esos derechos fundamentales. Pero los derechos humanos no es algo novedoso en los últimos 100 años, ¿no? En los últimos 150 años. Eh, Principalmente en Grecia y en Roma, los que disfrutaban de la libertad eran los que eran considerados ciudadanos. Los que eran considerados ciudadanos romanos eran aquellos que tenían inclusive participación en la vida política del Estado. Venezuela, y hablando de la mujer, no fue sino hasta los años 1950, 1955, donde se le permitió a la mujer participar activamente en la vida política del país, no solamente de ejercer el sufragio, es decir, usted, señorita Ana, Camila, las muchachas que están conectadas y a las que nos ven en diferido, hasta hace 60, 70 años fue que se les permitió legalmente participar a ustedes en la vida política del país. Imagínate, es cierto que Venezuela es un país nuevo. Venezuela, la democracia venezolana, o mejor dicho, la República Venezolana no tiene más de 200 años, desde 1830, donde se declaró, donde se constituyó la primera república y se declaró la independencia venezolana del dominio español, de la conquista que nosotros pues ya históricamente conocemos. Entonces, la primera referencia de lo que eran los derechos humanos, hablando de libertad, solamente era considerado para los griegos y para los romanos al que era considerado ciudadano. El que era considerado plebe o esclavo, pues por supuesto no había derechos humanos para él como tal, como lo concebimos en la actualidad, y por supuesto pues no eran considerados hombres libres y al contrario, eran comercializados, eran vendidos para dejarlo a su suerte del dueño, de quien tomaba dominio, como se toma dominio de un objeto, de la propiedad de algún objeto. De que se tenga conocimiento, muchachos, del primer registro de los derechos humanos escrito, como lo conocemos en la actualidad, el cilindro de Ciro, perdón, la figura allí que ustedes tienen en la lámina, se encuentran allí una forma de barro, de arcilla, y en el idioma de aquel entonces, pues se estableció allí los primeros derechos reconocidos de un hombre hacia otro hombre y entre ellos encontramos el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Fíjate que esto es 539 años antes de Cristo. Nosotros, hasta 1858, en el gobierno de José Tadeo Monaga, se abolió la esclavitud venezolana, la esclavitud en Venezuela, y ya es un reconocimiento que venía existiendo desde hace más de 2000 años. Entonces, para que usted note ¿cómo ha sido la evolución? Muchos critican, muchos cuestionan que los derechos humanos siempre son quebrantados por el más fuerte, ¿no? Por el que domina en un estado, en un país, en una sociedad. Pero es necesario, es preciso que se alce la voz para que pueda reafirmarse la existencia de los derechos fundamentales. Yo creo que sin los derechos humanos, sin los derechos fundamentales y sin aquellas personas que no alzan la voz para el respeto de estos derechos, pues la convivencia y la calidad de vida de nosotros pues va en decadencia. Eh, Entendida para nuestra generación y para las generaciones futuras. Yo siempre he dicho, sobre todo en el tema de los derechos humanos, y cuando se habla del futuro, el futuro no existe. El futuro es una proyección del presente. Si nosotros vemos que en la actualidad, independientemente de la sociedad que nos encontremos, hay una violación flagrante, sistemática de los derechos fundamentales, los derechos humanos, que ocurre muy a menudo en países como nosotros, que están en constante evolución, desarrollo, por imitación, inclusive, porque a veces copiamos culturas europeas, culturas norteamericanas, que es normal, es común y hasta sano, yo diría, porque
Europa tiene más conocido de su historia, más de 2000 años, lo repito, la cultura venezolana viene hace 200 años. De hecho, y les voy a pedir que lean sobre esto, en nuestro proceso de conquista de nuestros derechos fundamentales, en el proceso de colonización, les hablo en los años de 600, 1700, no fueron nuestros próceres independentistas, sino fueron nuestros propios aborígenes que lucharon por nuestra vida y por nuestra libertad. Cianobó es uno de los indígenas de la América del Sur, en la isla española, que hoy es Puerto Rico y Haití, y la República Dominicana, en el este de Puerto Rico, hacia la frontera con República Dominicana, en el Mar Caribe y Haití. Eso era lo que se conocía como la isla española. Nos quedan 10 minutos de clase. Pero quiero fijar esto, Cianobó fue el primer, digamos, el primer prócer latinoamericano en la búsqueda de la salvaguarda y la protección de los derechos fundamentales que no estaban escritos, pero que nosotros concebíamos como necesarios para nuestra convivencia, la vida de nuestra familia, de nuestras esposas, de nuestros hijos, la libertad de nuestros hijos, de nuestras esposas que eran esclavizadas, que eran violadas, asesinadas, y evidentemente, pues, esa lucha cuerpo a cuerpo, porque no era una lucha de palabras, no era un simple reclamo donde me dice, mire, yo quiero que usted me respete, no, no era en esa época y en la actualidad tampoco. Cuando se exige, se reclama los derechos fundamentales y sobre todo en aquella oportunidad se hacía con sangre, porque había ese sacrificio humano, la pérdida de la vida para la protección de otra vida. Y con esto quiero darle oportunidad que ustedes, si tienen algo que comentar. Alguien en una oportunidad hablaba sobre esta materia de derechos humanos, cuando hacía la distinción. ¿Qué derecho era más importante, si el derecho a la vida o el derecho a la libertad? Unos afirmaban que para él era el derecho a la vida, porque está preso, bueno, pero tengo la vida, por lo menos en algún momento voy a recuperar mi libertad. Para otros, y yo me uno a ese criterio, hablan del derecho a la libertad, porque cuando uno hace memoria de la historia, sobre todo de nuestros países latinoamericanos, en ese proceso de colonización y de libertad, de lucha hacia la libertad, muchos dieron la vida para que hoy conozcamos esa libertad. Entonces, se aprecia más para algunos el derecho a la vida, que perdón, el derecho a la libertad que el derecho a la vida. No estoy diciendo que hay una preferencia de un derecho a otro, en particular estos dos, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. No sé si quieren comentar algo, Ana. Le escucho, Ana, sobre este tema. Para ti, ¿cuál es el derecho más importante? Te pregunto. ¿O qué crees tú? No es cuál sea más importante, ¿no? Sino qué cree usted, Ana, respecto a esta postura de estos juristas, filósofos de los derechos humanos cuando distinguen entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Te escucho, Ana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo considero que sí, el derecho a la vida, porque si uno tiene vida, pues también puede conquistar la libertad. Es cierto, es válido. Y Alejandro, Alejandro, ¿me escucho? Alejandro. Bueno, ese que no me escucha. Ajá, Camila, le escucho, Camilita. Buenas tardes. Pues doctor, yo considero, claro, dependiendo de la situación que se encuentre la persona, me parece que el derecho a la libertad, pues porque ¿qué sentido tiene el tener vida, pero igualmente estar preso o esclavizado por otras personas? Eso a mí me parece que no es una vida digna. Y para no tener una vida digna, Muy bien. Mire, fíjate lo que es la academia, lo que es el tema de estudio. Posiciones contrapuestas de Ana y Camila, pero ambas acertadas, ¿no? Ana dice, bueno, pero yo prefiero la vida, porque no importa que esté preso, pero tengo vida, en algún momento voy a recuperarla. Pero Camila nos dice, pero ¿de qué vale estar, estar con vida, pero preso? Pero cuando uno habla de la libertad, no solamente la libertad personal, ¿no? Sino la libertad de expresión. Fíjate, cuando vemos
el castigo que ocurre a las mujeres allá en los países árabes con difamaciones y temas de delitos que yo consideraría de poca importancia y son castigadas severamente, inclusive algunas hasta con su propia vida. Entonces es un tema bueno, ya es tema de estudio, de análisis y de, acá, y de aquí, de la parte de la materia. Mire, yo voy a dejarlo hasta aquí, muchachos. Va a terminar ya la clase. La universidad les va a indicar a ustedes cuándo vamos a continuar o cuándo vamos a tener otro encuentro sincrónico. Por favor, les voy a pedir para la próxima clase que lean las generaciones de los derechos fundamentales. Las generaciones, para hablarles aquí rápidamente, los derechos fundamentales o los derechos humanos, históricamente se han clasificado en 4 generaciones. Hay algunos que le distinguen en 5 generaciones, otros en 3 generaciones. Nosotros vamos a hablar de 4 generaciones. Y la primera generación hablamos de los derechos civiles y políticos, la segunda, los derechos económicos, sociales y culturales, la tercera, de justicia, paz y solidaridad, y el cuarto, el derecho informático. El acceso al Internet, muchachos. Con esto quiero terminar la clase. El acceso al Internet es considerado un derecho humano porque forma parte de nuestro derecho a la educación. Entonces, cuando veamos las características de los derechos humanos, vamos a encontrar que una de las características fundamentales es el principio de progresividad. Por favor, lean también ese principio para la próxima clase. Les repito, las generaciones, los derechos humanos y el principio de progresividad. Lo van a encontrar en el artículo 19 de la Constitución Nacional y pueden conseguir doctrinas sobre el principio de progresividad y se van a encontrar que los derechos humanos no se detienen en el tiempo. A medida que la humanidad va evolucionando, a medida que nosotros vamos desarrollando como seres humanos, pues vamos a conquistar nuevos derechos fundamentales. Mire, alguien me dijo hace poco que no me pareció descabellado y quiero compartirlo con ustedes. Elliot Musk, un multimillonario norteamericano, hace viajes hacia el espacio. Solo es un privilegio para aquellos que tienen dinero. Antes la educación, hace 150 años, 200 años, eh, la educación era un privilegio para muy pocos, los que tenían recursos. A lo mejor dentro de 200, 300 años, pues será un derecho humano hacer uno de estos paseos por el espacio. Ojo, no estoy diciendo que eso va a ser un derecho humano que se vislumbra de esa manera, no. Pero para darle un ejemplo del principio de progresividad. A medida, repito, que la sociedad, la humanidad avanza, pues el hombre, van a aparecer nuevos derechos y eso va a ser algo de gran importancia para que nos permita a nosotros tener calidad de vida. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, si no hay preguntas, quiero desearle una feliz tarde. Nos vemos en la próxima fecha que fije la universidad y estén atentos. Ya la primera actividad está abierta, ya está subida allí a la plataforma. Desde el 25 de septiembre al 1 de octubre tienen la oportunidad para presentar la actividad. ¿De acuerdo? Bueno, Bueno. que tengan una feliz tarde. Hasta luego.